Buenas tardes y gracias una vez más por venir aquí a la biblioteca de Bidebarrieta, Bidebarrieta Kulturgunea, en esta ocasión para presentar y sobre todo para hablar o para debatir, ¿no?, del último libro de Patxi Lanceros, como muchos de vosotros conocéis, bueno, profesor de filosofía política, teoría de la cultura en la Universidad de Deusto, pero también muchas cosas más, que es articulista, en fin, y autor de unos cuantos libros, yo creo que una docena ya o así, ¿no, Patxi? Aproximadamente. El libro, como habréis visto, se titula El robo del futuro, título bastante descriptivo, a nada que se lea un poquito el comienzo del libro, y tiene el subtítulo de Fronteras, miedos y crisis. Está también para hablar de él Imanol Zubero, también autor de libros, especialista en sociología del trabajo y de los movimientos sociales, profesor de sociología en la UPV, al que vosotros seguro que también conocéis, ex senador también. Imanol me venía diciendo que el libro solo habla de 3 o 4 cosas y que bueno, que podíamos tirar. El robo del futuro, como decía, creo que es un título bastante descriptivo, en el sentido de que la idea básica, una de las ideas básicas, que ya también aparece en otros libros de Patxi, es bueno, pues esa especie de ruptura que hay entre una época en la que, por lo que veo, hemos crecido aquí casi todos, en la que el futuro pues, tenía un signo positivo, en la que cabía la mejora, tanto a nivel material como a nivel a falta de una palabra que se me ocurra mejor, a nivel espiritual, podríamos decir, ¿no? Es decir, existía esa expectativa o ese horizonte de mejora que de repente pues, se nos ha caído encima, como si se nos cayera encima el techo o algo parecido, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? Es decir, a partir de ahí pues surge, lógicamente, surge el miedo. Si antes todo estaba basado en una sensación, quizás habría que subrayar esta palabra de, perdón, que estoy ronco, así hablaré menos y así les dejo a los dos que hablen todo lo que quieran, en esa sensación de control sobre lo que podía venir, en esa especie de quizá magnificación de lo que era la ciencia o la técnica, pues ahora por mucha ciencia y por mucha técnica que hayamos mejorado, nos da la sensación de que no controlamos nada y que la incertidumbre es el signo de los tiempos, por decirlo así, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más y ahora lo que quiero es bueno, yo creo que Patxi debería empezar por explicarnos ese robo del futuro. No sé quién nos lo ha robado y no sé si alguien nos lo podría devolver. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Imanol, por acompañarme, por escoltarme y espero que por llevar el peso de la comparecencia. De Iñaki, además, he de decir que de Iñaki y de Begoña Moreán fue la iniciativa de este acto. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que yo esperaba que estuviéramos en familia, entre amigos, es decir, nosotros tres y Begoña, y me ha sorprendido el público. Además, algo raro pasa cuando a la presentación de un libro no solo vienen alumnos de la universidad, cosa extraña, sino también profesores, cosa imposible. Muchas gracias a todos. Bien, el título del libro, yo creo que como todos, todo el mundo sabe o debe saber que en los libros lo último que se escribe son las introducciones y los títulos. Es normal que se trabaje con una perspectiva que está inducida o protegida por un título provisional, pero es al final cuando uno ve el trabajo hecho, el resultado conseguido, normalmente decepcionante, cuando hace la introducción para que se ajuste a lo introducido y cuando pone el título. El título no sé si es bueno o malo, pero sí es cierto que el robo del futuro responde a la preocupación general del libro, que luego se nuclea en yo diría 4 ámbitos temáticos. 3 se recogen en los subtítulos: fronteras, miedos, crisis. Pero además es un título doble. En la introducción señalo en un par de ocasiones
que el sujeto del robo, el objeto robado y aquel que ha sido víctima del robo depende de la lectura del genitivo, de que se lea como genitivo objetivo, como genitivo subjetivo. Es decir, que alguien ha robado el futuro o que el futuro o una cierta ilusión de futuro nos ha estado robando, nos ha estado timando a lo largo de un cierto tiempo. Quizá lo más evidente es lo primero, ¿no? El hecho de que si antaño, y ese antaño se prolonga mucho en el tiempo, ese antaño es la historia de una modernidad que es historia y por lo tanto futuro. Si antaño, digamos, el futuro era un depósito de confianza frente a un pasado triste y un presente atroz, algo que posiblemente en España hace unos años era más perceptible que en otros países de Europa, en estos momentos el futuro, al futuro no lo miramos ni con esperanza ni con confianza. O sea, por el contrario, en ocasiones da la impresión de que tenemos todo el futuro a nuestras espaldas y que no sabemos cuánto pasado nos queda por delante. En el sentido de que si el futuro se entendía como un acompasamiento entre expectativas subjetivas y logros objetivos, es decir, si en algún momento creímos que íbamos a mejorar social, intelectual, moralmente, etcétera, etcétera, en estos momentos da la impresión de que en algún momento nos hemos adelantado a nosotros mismos y que bueno, aquel futuro que se dibujaba en términos de un estado de bienestar, no digo exactamente, aunque también, ¿no?, la figura del estado de bienestar, que tiene su historia y sus instituciones, digamos, un estado de bienestar más o menos generalizado y tendencialmente universalizable, era la marca de nuestros deseos en estos momentos, llámese ajustes, recortes, pérdidas, etcétera, etcétera, vemos que en algún momento eso va quedando atrás. Con lo cual resulta que uno soy yo, claro está, que nunca ha sido progresista, sino más bien un reaccionario de izquierdas, se hace conservador. Entonces, bueno, vamos a intentar conservar un poco de algo de los restos del naufragio, de aquellas cosas que se dibujaban como vacaciones pagadas, pensiones, sanidad universal y financiada con impuestos, educación pública y gratuita, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquello que podían ser las marcas objetivas de, digamos, unos deseos socialmente mayoritarios y que se entendía que había mecanismos de convergencia. Es muy posible que eso empezase a formularse cuando los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, dejaron de ser ideales y empezaron a hacerse operativa, histórica, institucional y políticamente. En ese sentido, digo, el robo del futuro alude a eso, ese futuro que era, por decirlo así, lo único nuestro. La figura del nosotros y del nuestro siempre me genera problemas. No sé hasta dónde llega el nosotros, pero digamos, una mayoría de gente que lamentaba el pasado y no tenía seguridad en el presente, digamos que lanzaba todas sus expectativas al futuro. O sea, me da la impresión de que eso, ese lanzar las expectativas al futuro con un grado razonable de confianza, sin que eso sea locura o paranoia, en estos momentos ha quedado un tanto tocado. Y de hecho uno busca o pretende, no sé si para sí mismo, pero por ejemplo para sus hijos, mecanismos de seguridad porque no están dados, o sea, no son evidentes. La segunda pregunta, la lectura en términos de genitivo subjetivo, bueno, y si resulta que el futuro ha sido la trampa, y si resulta que esa filosofía de la historia vinculada a la idea de progreso y además entendida en alguna de sus flexiones como progreso automático, inevitable, dado, es decir, como una especie de ley de la historia con el mismo valor que las leyes de la naturaleza, digamos, con el mismo carácter implacable y demostrable que la ley de la gravedad, ha sido lo que nos ha estado generando una conciencia falsa y una falsa conciencia. Si resulta que la historia de los últimos años ha sido un continuo robo que
que ha sido en buena parte cometido por el futuro. Recuerdo que en una de las tesis de un texto póstumo de Walter Benjamin, titulado Sobre el concepto de historia, venía a decir, parafraseo por no citar literalmente, que la suerte del fascismo, y cuando él hablaba de fascismo no hablaba de Nadal y de Joan Manuel Serrat, como aparecía hoy en un tuit por ahí, sino del fascismo ortónimo, el italiano, y del nazismo alemán. Dice, no, la suerte del fascismo radica en que sus enemigos salen a su encuentro amparados en la filosofía del progreso. Precisamente ahí es donde cualquier reacción puede defenderse. Decía también Derrida en uno de sus textos que todo fascismo coquetea con el progreso. En ese sentido, digamos que la intención del título, que en buena parte recoge, ya digo, todas las preocupaciones del libro, ese era al menos el propósito, era doble, era generar una inquietud, una ambigüedad, una anfibología o, digamos, un contraste en la primera línea, en la portada. Es decir, en ese sentido, sí, quería señalar que El robo del futuro tiene cuando menos una lectura doble. La evidente, la que con mayores o menores matices podríamos constatar todos, la inquietud al respecto de lo que el futuro nos va a deparar, y otra, no sé si más perversa, sin duda alguna más filosófica, que habla del papel que ese actor invitado a finales del siglo XVIII a la escena histórico-política, que es el futuro escatológico de tiempos anteriores es otra historia, digo que ese actor ha sido o ha podido ser también, cuando menos, cómplice del robo. De eso se trataba, o eso trataba yo de establecer. Perdón. Sí, Manuel. Bueno, arratsalde guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, amenazo con algún spoiler en mi intervención, pero también tengo que decir que nada de lo que diga puede eximir de la lectura de un libro que, además de lo que dice, creo que tiene mucho valor por cómo lo dice. Patxi es una de las personas que mejor escribe, de todas las que yo conozco, no solo en la academia, no solo en la universidad, sino incluso más allá de ella. Tiene un rigor y una capacidad de escribir que en sí mismo, al margen, como digo, de lo que diga, cómo lo dice, está pleno de sugerencias. Por tanto, el libro es un libro para disfrutar, pero como digo, acabamos aquí. Ya. Haré algún spoiler, porque al final, aunque hemos venido a hablar de su libro, pero una vez que alguien se toma la libertad de publicar un libro y de ofrecerlo, pues tiene que asumir que el libro ya es suyo solo en parte. También es, sobre todo, de las lectoras y de los lectores, que en ocasiones podemos coincidir en su lectura, en ocasiones no, y tal vez Patxi pueda decir, pues, Imanol, vaya forma de leer mi libro que has tenido, ¿no? Yo voy a hacer un brevísimo resumen de mi guía de lectura, lo que a mí me ha parecido tremendamente sugerente del libro de Patxi Lanceros. Empezaré diciendo que creo que es un libro escrito contra la idiotez, dicho sea esto sin ánimo de ofender, contra una idiotez que es ubicua, rampante, metastática y transversal en el tiempo actual. Es un libro escrito contra la idiocia y contra su banalización moral. El libro termina hablando de los idiotas y para definir al idiota utiliza una frase de ese vitriólico Ambrose Bierce, ese gringo viejo de la película de la novela de Carlos Fuentes y de la película de Puenzo, que en los años 20 pues, abandonó su Estados Unidos natal, ya muy viejo, y se fue a luchar a la Revolución Mexicana con Zapata y Pancho Villa, y ahí desapareció y se convirtió en leyenda, ¿no? Espero que no sea este el destino de quien escribe cosas como las que escribe Patxi. Pero, citando a Bierce, Patxi describe así al idiota, dice: el idiota, miembro de una tribu enorme y poderosa, cuya influencia en los asuntos humanos ha sido siempre generalizada y preponderante.
El libro de Pachi es un libro contra el idiotismo de todo pelo, de todo pelaje y de todo origen. En fin, es absolutamente igualitarista en su crítica de la idiotez. Es crítico con la teotecnoidiocracia de la inevitabilidad, todos aquellos discursos que nos dicen que vivimos en un mundo que está sometido a un fatum, a una especie de destino inexorable, incontrolable y que solo nos queda adaptarnos, y de eso hay mucho. Pero también es un crítico frente a la idolatría de las tribus, es decir, de todos aquellos y todas aquellas que confían en el cierre y en la clausura, pues la defensa de lo que consideran que deben defender. Y en este sentido, claro, pues no es poca cosa el campo de gigantes, o más bien habría que decir el campo de molinos, contra los que Pachi Lanceros se planta, pues lanza en ristre y haciendo del morrión de la filosofía pues una celada protectora de la razón frente al idiotismo moral, que diría Bilbeny en su momento, o frente a la razón indolente, como la formula Boaventura Sousa Santos. Por tanto, es un libro que, a pesar de que es un libro breve, no es un libro de lectura ligera, como digo, no solo por el estilo de su escritura, que es una escritura culta, es una escritura elevada, que está cincelada con las herramientas de la gramática y del latín, que es depurada, que es muy exacta. Cada cursiva del libro es una advertencia, no está ahí por estar. Cada paréntesis es una llamada a la reflexión. Es un libro que, a pesar de su profundidad, nos habla, casi siempre sin citarlo expresamente, de cosas que nos están pasando ahora mismo. Cuando estaba pensando en esta intervención, había pensado empezar diciendo, bueno, seguramente no lo sabréis, pero hemos venido aquí a hablar de Cataluña. No es verdad, pero de alguna manera el libro de Pachi nos habla de Cataluña y de España, de las elecciones alemanas y del ascenso de la extrema derecha, del incumplimiento español y europeo de sus compromisos en la acogida de personas refugiadas. Hoy se cumple justamente el plazo para acoger con tanto fracaso. Nos está hablando de todo eso sin citarlo. Cuando yo leía el libro decía, qué bien me está explicando Pachi, no cosas que están pasando, que eso ya lo explica la sociología, que es una especie como de filosofía rápida y de consumo rápido, o el periodismo, sino que qué bien nos está explicándome no solamente lo que está pasando, sino por qué está pasando, porque a pesar de la actualidad y de la urgencia de las temáticas que aborda el libro, pues no es un libro que se agote en la coyuntura actual, en la misma actualidad de esas problemáticas. Yo creo que la mirada de Pachi nos lleva a remontar esta coyuntura hasta un punto desde el cual podemos observar pues, lo que nos pasa y también por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Mi guía de lectura ha identificado, cada uno seguramente y cada una lo leerá desde sus preocupaciones y desde sus ocupaciones, pero efectivamente, como decía Iñaki en la presentación y como el propio Pachi planteaba ahora, el libro parte de una especie como de fracaso, tal vez fracaso por expectativas poco reflexionadas, de un fracaso de la modernidad. Una modernidad que, como dice Pachi, pues se entendió como un camino de salvación sin tener que recurrir a ningún tipo de trascendencia. Lo que la modernidad nos prometía es vamos a vivir bien, vamos a vivir mejor, cada vez mejor, sencillamente apoyados y apoyadas en nuestras propias fuerzas, en todo aquello que podemos hacer. Es una propuesta de salvación absolutamente autónoma. Y sin embargo, pues como dice Pachi en el libro en muchos momentos, pues nos hemos ido dando cuenta con el paso del tiempo de que esto no ha sido exactamente así. Primero porque seguramente la modernidad ha fracasado en muchas de sus promesas, pero también porque esa promesa de que podíamos vivir sin alguna forma de trascendencia, pues hoy se muestra una falacia. Y las trascendencias y los trascendentes y las personas solemnes y los discursos solemnes pues nos rodean por todos los lados, ¿no? Y finalmente pues las fuerzas de la tradición han vuelto a aparecer, han vuelto a surgir vestidas de pelajes o de maneras distintas, no solamente la religión. Y aquí es muy interesante, a mí me ha hecho pensar mucho algo que plantea Pachi y que tal vez podemos situar en el contexto, en el núcleo de ese fracaso de la modernidad. Y es que, como él dice, pues seguramente el ser humano real, y leo literalmente, excede la definición que de él supo y pudo dar el racionalismo ilustrado. Somos mucho más
que lo que la modernidad pensaba que éramos. Somos mucho más que razón, somos mucho más que razón situada, somos mucho más que interés, somos mucho más que lo que parece que somos materialmente, ¿no? Somos mucho más, somos más complejos, más complejas, y por tanto el libro de Pachi es una invitación también a pensarnos a pensarnos desde esa complejidad, que tal vez es lo que hemos querido ahorrarnos con un cierto discurso de la modernidad. Y eso, pues, hoy ha generado un problema para la política, y seguramente el problema de la política y el problema para la política lo plantea muy bien Pachi en su libro, porque la política, y él habla también de la política democrática, pues necesariamente se alimenta del conflicto, de la inestabilidad. Hace falta política porque no somos absolutamente coherentes, ni homogéneos, ni iguales, y por eso la política es la forma de gestionar ese conflicto de una manera ciertamente humana, ¿no? Y por tanto, cualquier intento de hacer política desde alguna entidad trascendente, ya sea la religión, ya sea la verdad absoluta, la patria, lo que sea, en última instancia es una imposibilidad para hacer política. La política exige la diversidad, el conflicto, etcétera, ¿no? Solamente en esas condiciones podemos ser libres. Por tanto, como dice él, pues pensarnos desde algún tipo de instancia superior, es decir, pensar que cuando yo intervengo en la política tengo un plus de legitimidad frente a otra persona porque hablo en nombre de, y cuánto lo estamos escuchando estos días, ¿no? Hablo en nombre del pueblo catalán o del pueblo español o de la ley, pues sencillamente cortocircuita el debate. Cuando alguien quiere hablar en nombre de la totalidad, hace que no pueda haber diversidad en la discusión. Lo plantea perfectamente Pachi en su libro. Pero claro, esto supone una exigencia a veces casi imposible de mantener en la vida cotidiana, ¿no? O sea, qué difícil es salir al escenario público, salir al espacio público opinando desde nosotras mismas, desde nosotros mismos, sabiendo que otra gente opina cosas distintas, y sostener el diálogo, y sostener la discusión, y sostener la deliberación, y sostenerla hasta que haya que sostenerla, ¿no? Qué difícil es esto, y qué fácil es caer en la tentación de recurrir a una instancia superior que cierre de una vez por todas la discusión. Claro, esto hace que hoy la tentación de cortar por lo sano la conversación política, la conversación ciudadana, esté pues, al cabo de la calle, ¿no? Y muchas páginas del libro están dedicadas, del libro de Pachi, a una de las herramientas, a una de las referencias que hoy son más socorridas a la hora de intentar cerrar las conversaciones en un mundo cada vez más plural, cada vez más complejo, que es el recurso a la identidad. Cuando alguien cree que es capaz de definir lo que somos de una manera tal que todas y todos quienes estamos aquí entraríamos en esa definición, y que si alguien no entra es porque no cabe o porque está fuera de lugar, pues está jugando con una carta de triunfo que prácticamente nos rompe la conversación, ¿no? Es una especie como de romper la baraja, ¿no? Y lo dice muy bien Pachi. Claro, lo que pasa es que esas apelaciones a la identidad son tremendamente cálidas y son tremendamente sencillas y hasta naturales y hasta autoevidentes, ¿no? Claro, ¿quién ha visto alguna vez la igualdad? ¿Quién ha visto alguna vez el universalismo? ¿Quién ha visto alguna vez las garantías jurídicas? Pero rápidamente escuchamos el lenguaje que hablamos, el acento que tenemos, nos sentimos compartiendo territorio, paisaje, sangre. O sea, qué evidente es todo eso que luego configura las políticas de la identidad, ¿no? Las tradiciones que compartimos. Bueno, pues cuando la seducción de la identidad, como dice Pachi en su libro, pues se sobrepone a la política, pues sencillamente se convierte en una impostura que hace imposible la política. Porque, y aquí hay algunas de las páginas, hay 4 páginas del libro que, no sé, cuando ya se vendan todos los que hay fuera y algunos más, y haya una tercera edición, un día ya le pediría a Pachi que me dé permiso para fusilárselas, es decir, para pirateárselas, para digitalizarlas y para repartirlas por doquier. Lo mismo que otros tiran papeletas o lo que sea, yo tiraré de estas páginas, porque creo que son páginas que tenemos que leer y reflexionar, ¿no? Y es la cuestión de si realmente es posible representar una sociedad, ¿no? Y Pachi plantea una afirmación con la que yo estoy muy de acuerdo, y es que la sociedad es irrepresentable. Es irrepresentable. Y es irrepresentable como unidad, porque carece de unidad, porque justamente está constituida por diversidad, ¿no? Y que solamente en ocasiones pues, parece que la estamos representando cuando dejamos de hablar de la sociedad, hablamos de la nación, o el pueblo, o la patria, ¿no? Porque la sociedad desborda cualquier límite, ¿no? Bueno, esto
da lugar a unas de las páginas más profundas, más interesantes, que deberían ser lectura obligatoria para cualquier persona que quiera hacer política o sencillamente actuar como ciudadano comprometido y ciudadana comprometida en nuestro entorno, porque justamente lo que viene a reivindicar Pachi es hacer política desde la asunción de esa imposibilidad de representar plenamente a una sociedad. Por tanto, reconociendo que tú representas en todo caso partes de la sociedad y que hasta en aquel o aquella que parece que está defendiendo lo más antagónico de tu idea, también forman parte de la sociedad, ¿no? Como dice él sintéticamente, el pueblo está a la vez en el gobierno y en la oposición, o incluso más complejamente, en el gobierno y en las oposiciones, ¿no? Bueno, seguramente, voy terminando, una de las principales víctimas de esta ruptura de aquella unidad a la que aspirábamos, que choca con la realidad de la vida cada vez más compleja, es pues, la gran herramienta conformadora de identidades colectivas, organizadora de la vida colectiva que ha sido el Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación, al Estado-Nación le hemos venido pidiendo históricamente dos cosas, lo plantea tan muy bien Pachi en su libro: por una parte eficiencia, eficacia, todo eso que se refleja en la administración, en la burocracia, previsibilidad, que las cosas funcionen como tienen que funcionar, pero a veces llegan momentos en que eso se nos hace demasiado poco, ¿no? Y le pedimos más cosas. Queremos que el Estado, además de gestionar bien, nos emocione, queremos que además nos caliente el corazón, ¿no? Y de alguna manera, me parece a mí detectar en la reflexión de Pachi que él viene a decir que aunque seguramente estas dos peticiones son muy comprensibles desde la perspectiva de una ciudadana o un ciudadano, queremos las dos cosas, como decía Habermas cuando hablaba del patriotismo constitucional, ¿quién estaría dispuesto a dar la vida por la Unión Europea, ¿no? Pues seguramente nadie. Ojalá nadie estuviera dispuesto tal vez a dar la vida por nada, ¿no? O por lo menos a quitarla, ¿no? Pero efectivamente a veces queremos calidez, ¿no? Y nos gusta enarbolar banderas y nos gusta salir juntas y juntos y tal. Pero hay veces que eso entra en contradicción, ¿no? Y sobre todo esto es muy preocupante en un momento como el actual, donde seguramente la dimensión de eficacia en la intervención del Estado pues se ve muy limitada por la globalización, por los flujos económicos. Bueno, pues los Estados parece que ya no cumplen con su función de garantizarnos derechos, etcétera. Bueno, pues tal vez entonces ya que no nos garantiza derechos, ya que no es eficaz, por lo menos que nos caliente el corazón, ¿no? Por lo menos que gobiernen los nuestros, que nos animen, que nos saquen a la calle. Bueno, aquí hay una contradicción que Pachi plantea muy claramente en su libro y que a mí me ha parecido muy sugerente, ¿no? Porque además él reconoce que efectivamente esta aspiración a ser algo más allá de simplemente seres humanos, pues nos constituye también como humanos, ¿no? En esas frases lapidarias y maravillosas que escribe Pachi en el libro, pues dice: no somos sin cultura y con cultura no somos humanos. Somos musulmanes, gitanos, vascos, europeos, aymaras. Y más adelante dice: el humano es un animal identitario, pero no el humano arcaico, sino también el moderno o el posmoderno. El humano se identifica desde, con y contra la familia, la tribu, el lugar y su religión, las costumbres y fantasías, ¿no? Bueno, por tanto, las identidades son operadores políticos de primer orden, de primera magnitud. Cuando vemos la identidad en riesgo surge el miedo, ese miedo que está tan presente en el libro, un miedo que, como dice él, deja de ser un estado de excepción, deja de ser una normalidad y empieza a convertirse en un estado de excepción permanente. Y termino con un pequeño apunte que él plantea, porque evidentemente quien busque soluciones en el libro de Pachi, pues lo que va a encontrar es sugerencias, pero hay una reflexión que a mí me parece particularmente profunda, aunque también me deja un poco al final con una pregunta que dejaré ahora encima de la mesa, ¿no? Y de alguna manera me parece a mí que en este contexto que el libro describe perfectamente, que yo solo he apuntado con alguna torpeza, me parece que él al final atisba, aunque a veces da la impresión de que el final es un poquito, en fin, como debajo, ¿no? De bajón, dice: ay, nos deja así un poquito como de caída, ¿no? Pero sí apunta una línea de reflexión y una línea también al final de acción que podría incluso coincidir con cosas que también están ocurriendo en nuestra sociedad, la cantidad de movimientos por otra globalización, altermundialistas, sin fronteras, etc. Él dice que seguramente la mejor manera de poder vivir en este mundo convulso, complejo, sin recurrir a los ídolos de la tribu y sin recurrir tampoco al final al puro discurso de la adaptación a un destino inexorable, sea pues asumir lo que somos, ¿no? Asumir que somos seres frágiles, vulnerables, contingentes, y que eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Yo cuando leía el libro de Pachi decía: ¿cómo coincide esto? ¿Cómo
cómo se relaciona pues, con todos esos discursos que, sobre todo desde algunos movimientos, con el movimiento de mujeres, están viniendo en torno al tema de una democracia de los cuidados, la idea de los cuidados, de la dependencia, de la vulnerabilidad. Bueno, y de alguna manera a lo que nos invita Patxi al final de su libro es a que, sencillamente, si queremos respetarnos y respetar a otras y a otros en nuestra humanidad, pues seguramente tenemos que aprender a compartir lo que nos constituye como humanos, que es la fragilidad y la duda, dice él, el tiempo sin eternidad, el instante fugaz, la relatividad de la imaginación propia y ajena, ¿no? A mí esto me conmueve mucho, me convence mucho y me moviliza mucho también, ¿no? Sobre todo en tiempos como los que vivimos. Pero sí me queda un poco la duda de si es suficiente, si esto es suficiente para contrarrestar todo eso que también el libro dice que somos, que es eso de sangre, tierra, tradición, cultura, idioma, y sobre todo, pues cómo hacerlo, ¿no? Cómo movilizar cómo convertir la fragilidad, en última instancia, en potencia transformadora, ¿no? Porque efectivamente la fragilidad nos constituye como humanas y humanos. Yo he disfrutado muchísimo del libro, he aprendido, como hacía tiempo que no aprendía leyendo ningún libro, y desde luego recomiendo mucho su lectura, su reflexión, su discusión, y si a alguien encima se le ocurre la forma de operacionalizarlo y hacer algo con él en la práctica, pues ya sería maravilloso. Bueno, la pregunta que ha dejado un poco colgando Imanol es cómo convertir la fragilidad, vulnerabilidad y todo eso en algo que sea un principio activo, digamos, ¿no? Un principio activo y probablemente transformador, si bien... Bueno, las preguntas... Bueno, muchas gracias, Imanol, por los adjetivos, que suele ser la parte más comprometida y vulnerable de un discurso. La duda que plantea Imanol, como la duda que plantea todo buen lector, Imanol lo es amable por amistad y por el escenario y por el tipo de acto, muy buen lector. Las dudas son muchas. Una que no espero, que espero siempre y que no esquivo, es la de la aplicabilidad, la de, digamos, la pragmática, no la práctica, por una razón. Es decir, yo soy profesor de filosofía y bueno, quiero decir que eso genera, bueno, no sé si una deformación profesional, genera un dialecto, un uso conceptual característico y también un campo de imposibilidades. Digo esto por lo siguiente: cuando se habla de práctica, los filósofos, buenos o malos, pequeños o grandes, entendemos algo muy preciso, que es una reflexión teórica sobre los ámbitos de la acción humana, la ética y la política. La aplicabilidad de los principios corresponde a la pragmática. Yo sí supongo, y de hecho espero, que cualquier lector de mi libro, vengo a hablar de mi libro, como decía Umbral, pero en general de cualquier libro de un cierto tipo de filosofía, al final se quede con muchas preguntas. No lo digo por una cuestión idiosincrásica. Hay gente que me ha comentado que el final, breve, escaso, abrupto, puesto muy al final, porque ya lo puse en la corrección de pruebas, donde desvelo un poco el making of del libro. O sea, o bien hacía reventar el texto con notas, lo cual es poco cortés para el lector, o bien dejaba de dar cuenta de algunos asuntos que tenían que ver con el libro, como yo qué sé, el ascenso, no a los cielos, pero sí al Capitolio de Donald Trump, etcétera, etcétera. Entonces, al final resolví la cosa haciendo ese epílogo un poco irritado, y que uno puede tener la percepción de Imanol, que es correcta. Digamos que yo soy una especie, si soy algo, un apocalíptico profesional, y al final pues, sale, sí, ya digo, un textito de 3 páginas que desde luego no alegra el día a nadie. Pero no creo que es eso lo que provoca el cortocircuito pragmático. Decía Hegel, entre muchas otras cosas, que había 2 tipos de filosofía: la filosofía de la vida y la filosofía del concepto.
o dicho en otros términos, la filosofía sistemática y la filosofía edificante. Este libro, y en general lo que yo escribo, nunca intenta ser filosofía de la vida y nunca intenta ser filosofía edificante. Se intenta llevar, efectivamente, problemas de la vida al concepto. Entonces, digamos que la única servidumbre es la de la escritura, la de un determinado tipo de escritura, que es la que se sirve de y sirve a el rigor formal y conceptual, el rigor lógico. Claro, uno diría, bueno, no es una postura muy cómoda intentar hacer una cartografía del miedo, de la frontera, de la crisis, digamos, establecer sus genealogías, sus dialécticas, etc. Y luego detenerse en el momento del qué hacer. O sea, no habría que hacer, o sea, como Lenin, un qué hacer. Pues no. Es decir, o al menos yo no quiero decir con ello, no digo que no deba hacerse. Muy pocas veces. Lo saben mis alumnos, si alguno hay aquí, doy consignas morales. Es más, me han oído repetir unas cuantas veces que la moral queda fuera de mis clases. En esta filosofía de lo que se trata es de cartografiar un ámbito con las posibilidades que uno tiene, en ocasiones dramáticamente escasas, y uno lo nota cuando está intentando articular esa complejidad tremenda, y, digamos, suspender el juicio allí donde el juicio se convierte o corre el peligro de convertirse en subjetivo. Es decir, allí donde el análisis no tiene más lugar y ya da lugar a que no Pachilanceros, es decir, Pachilanceros, digamos, puesto en la portada de un libro, no es una persona, es una marca. Alguien que puede analizar de una determinada manera. El Pachilanceros que a partir de ahí anima, sugiere, el Pachilanceros que podría participar y lo haría a gusto, desde luego con los que tengo en la mesa y con muchos de los que veo entre el público en una manifestación pidiendo determinadas cosas, o el Pachilanceros que quisiera, que podría asociarse a una iniciativa X, es una persona común y corriente, no es el que firma el libro. Es decir, yo esta distinción sí es cierto que la mantengo con claridad, ¿no? Digamos que lo que firmo al final, cuando uno firma el libro, cuando firma el contrato del libro, es aquello que estoy dispuesto a defender argumentalmente y con instrumentos analíticos, dialécticos, hermenéuticos, etcétera, etcétera. No es por esquivar la cuestión, pero a Imanol le diría una cosa, yo al revés, diría que en este libro, frente a otros, doy excesivas pistas morales, excesivas pistas de cómo me gustaría a mí, ya digo, Pachilanceros, persona privada, que como tal tiene la capacidad y como persona frágil la necesidad de asociarse a otro tipo de iniciativas públicas, digo que doy muchas pistas de ese tipo, cuando puede ser una prevención mía, que, bueno, es que en clase tengo que justificarla, no sé si este es el lugar de hacerlo. A mí, digamos, esa ostentación de intenciones en un libro de filosofía o me parece trampa o me parece una obscenidad. O sea, no se trata tanto de establecer cuál es el lugar de mis preferencias o cuál es el lugar de mis deseos. Y ya digo que yo en algún momento, cuando uno escribe el libro, no sé cuál es la sensación de otros escritores, como los que tengo al lado, como los que ven del público, cuando escribe el libro no es muy consciente de sus falencias y de sus debilidades, pero cuando uno lo lee en la corrección de pruebas, que es el momento de la humillación y además de una humillación múltiple, en este caso, una de ellas es que sí tuve que quitar, en la medida en que pude, algunas expresiones preferenciales, digamos que hacían, ya digo, de indicadores de por dónde debíamos ir. No sé, cuando el que analiza se convierte a la vez en gurú, no es un papel que me guste, o al menos no es un papel que me guste para mí. Creo que la honestidad de la filosofía está
precisamente en acompañar con unos instrumentos que no son habituales en la conversación, digamos, cotidiana, acompañar al lector, y mucho más cuando es interlocutor, cuando es alumno, cuando es compañero, etcétera, hasta ese lugar y ese momento en el que solo queda decidir. Pero ahí resulta que, digamos, que se pierden las jerarquías. Yo dejo de ser lo que aparezco en la portada del libro, dejo de ser profesor, etcétera, etcétera, para ser uno más. Y entonces sí, digamos, podemos hablar de alternativas entre personas privadas, eso sí, que han sido previamente informadas de lo que hay, por decirlo así. Es un poco rollo lo que estoy diciendo, pero sí intentaba decir, claro, parte de este libro, pero intenta ser una consideración también, digamos, general al respecto de las prestaciones de la filosofía y de aquello de lo que no se le puede o no se le debe pedir honestamente a la filosofía. Claro está, eso es una postura filosófica. Cuando he dicho que antes que Hegel distinguía entre filosofía de la vida y filosofía del concepto, filosofía edificante y filosofía sistemática, alguien me diría, bueno, pero tú puedes jugar el papel de filósofo edificante o de filósofo de la vida. Diría, bueno, sí, puedo, pero no soy competente para ello. O sea, mío, creo que por otra parte no es un refugio o no es un engaño, ¿no? Es, ya digo, recorrer el sistema y intentar ver cómo el sistema se comporta, cuáles son sus núcleos, cuáles son sus irradiaciones, digamos, calificar a los peligros como peligros, calificar los fracasos como fracasos, intentando ser preciso. Cuando hablo del fracaso de la modernidad, intento derivar etimológicamente esa palabra, hablar de una fractura que ha dejado trozos sueltos, etcétera, etcétera. Digamos, esa es la intención, aunque entiendo efectivamente que finalmente se eche de menos, ya digo, algo que podría llamarse orientación. No, pero yo no echo de menos. Es más, me hubiera molestado mucho que al final me digas, y ahora vamos todos el día no sé cuánto a tal sitio. No. Lo que sí digo es que este libro da pie a intervenciones prácticas y que me gustaría que quien lo lea o quienes lo leamos saquemos esa consecuencia. No. Sí, yo creo que sí. En fin, lo diré de una manera muy bruta. Me gusta más cuando leo este libro que cuando leía tus artículos del Mundo. Mucho más, tengo más acuerdos con el Pachi que con el otro Pachi. Sí. Pero quiero decir que es un libro, e insisto mucho en ello, que a ratos y en ocasiones se hace complejo porque, insisto, cada palabra está medida, cada palabra está repensada, pero yo cuando lo leía estaba viendo todo eso que a lo mejor ha retirado Pachi en la revisión, ¿no? Pero, o sea, yo aquí estaba viendo los debates que hoy tenemos en el día a día y estaba pensando en todas esas cosas, porque esas cosas, o sea, a mí el libro me ha servido para iluminar todo eso edificante que Pachi no quería incorporar expresamente en el libro, pero que en la práctica es una obra. Es decir, el libro, en la práctica, al margen de lo que quiera él, es un arma de combate. O sea, lo digo así de claro. Bueno, en fin, y lo podríamos hablar, pero es un arma de combate, no es en absoluto una descripción neutral que puedas leer y decir, o sea, es un libro que incomoda y nos incomoda y nos saca de zonas de confort y nos obliga a pensar cosas. Seguramente a unos y a unas más que a otras y a otros, pero efectivamente aquí hay una opción. La práctica del libro, si no es del autor, es del libro. El libro ha tomado vida. Sí, sí. No, yo creo que es evidente que la lectura, o sea, te lleva constantemente a temas actuales, ¿no? Desde conceptos abstractos, ¿no? O desde lógicas y argumentaciones te lleva. O sea, hay una lectura inmediata, hay una lectura concreta muy evidente, ¿no? En muchas cosas, y que precisamente es casi lo que uno de los hilos de fuerza, no el único, pero es uno de los hilos de fuerza, sin duda, del libro. En concreto, yo os quería preguntar un poco, uniendo las dos cosas las cosas que habéis dicho por ahí. Una era que aparece en el libro y aparece desde el principio, además, es decir, es cómo el bienestar se puede, lo acabo de citar al principio de la intervención, Pachi, cómo el bienestar se puede convertir
¿no? en un instinto o un ideal conservador, es decir, parte de una no sé, pragmática conservadora, casi, ¿no? Eso es, sí. Y luego claro, eso también es que el libro comienza con un pequeño cuento de Kafka sobre que es comunidad, que es precioso, y es, bueno, son 5 amigos y tal, y a un sexto no le dejan ni participar en la discusión, porque una vez de que participas en la discusión, pues ya eres miembro de la comunidad, entonces lo mejor es que no se entere de nada, es decir, echarlo y ya está, no dejarle entrar, ¿no? Entonces, claro, eso, si unes un poco esos 2 hilos, te da como resultado dices, bueno, parece que queremos esa comunidad un poco caliente, queremos atrincherarnos en nuestro bienestar, por tanto el bienestar se transforma, se convierte en una instancia conservadora, y eso nos lleva, digamos, a una parte del libro también, que es el establecimiento de fronteras duras, o sea, nada de tonterías, no fronteras como las que había antes de pasaporte y ya está, sino de exclusiones y de expulsiones, ¿no? No solo, o sea, físicas, o sea, casi ubicuas, quiero decir que no hace falta tener una frontera física, sino que ya la expulsión y la exclusión se da de una manera ubicua en todos los rincones de la sociedad, ¿no? O sea, que hay muchísima gente que está al borde de que la excluyan o que simplemente la echen. Eso es. Quería ver un poco eso y también aprovechando que Imanol un poco ha dicho esa especie de vuelta al calor de la comunidad, y es curioso, ¿no? Porque también hay un anhelo de Estado-nación que precisamente procede de ese calor, ¿no? Que también lo estamos viendo ahora. Entonces, es verdad que para algunos el Estado-nación puede parecer una idea muy fría y muy organizativa y muy como de otro tiempo, ¿no? El principio de organización de otro tiempo. Pero, sin embargo, es curioso que haya todavía, ¿no? Un anhelo muy evidente, que lo estamos viviendo ahora en este momento, que es el anhelo o el deseo caliente, podríamos decirlo, de tener un Estado-nación. Por partes, como queráis, sí. Sí, bueno, vamos a ver, intento responder esquemáticamente. El motivo del libro o el impulso a escribir un libro con estos temas está dado por la realidad, quiero decir, futuro. Dejemos al margen el robo, que efectivamente es una calificación mía, pero futuro, fronteras, miedos, crisis, son palabras y cosas que están en el debate público. Entonces, digamos que la preocupación arranca de ahí, arranca de que uno es ciudadano, además es ciudadano efectivamente movido por ciertos intereses, atravesado por ciertos afectos y por ciertas pasiones que le obligan a tomar postura. La persona privada y además, bueno, pues que debe tener por su biografía y por el lugar que ocupa, pues ciertos conocimientos. Entonces, lo que se trata es de esas palabras, futuro, frontera, miedo, crisis, Estado-nación, que pertenecen a un lenguaje público cada vez más problemático, digamos, pensarlas no, o sea, sería presunción absurda decir que en todas sus dimensiones, ya me gustaría a mí poder pensarlas en todas sus dimensiones, pero, digamos, ver cuál es su alcance lógico y incorporar a ellas elementos de trauma, elementos históricos. Siempre, claro, está una selección, ¿no? O sea, escribir es empezar, pero también es terminar. Y, digamos, dar a eso que se hace una estructura comprensible. Entonces, lo que percibía yo cuando empecé a escribir este libro y lo orienté en esos 3, 4 temas fundamentales, o sea, lo que quería era arrancar de una percepción o de una preocupación o de unas preocupaciones públicas y, digamos, unir a ellas todos los elementos literarios, filosóficos, históricos, sociales, jurídicos que soy capaz de gestionar. O sea, que creo que soy capaz de gestionar. O sea, efectivamente hay un momento en el que uno tiembla cuando está escribiendo, cuando está intentando llevar el esquema a texto, ante muchas cosas, ante los puntos ciegos, ante los lugares a los que sabe que no llega, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí se trataba de responder a eso, o de ver cómo la filosofía que uno ejerce y que le pagan por ejercer puede responder a esos problemas, puede participar en el debate público, porque sí es cierto que yo he echado de menos
una presencia filosófica en este debate de la frontera, la crisis, etcétera, en los últimos años. O sea, pensar esas tribulaciones con elementos realmente filosóficos. Bueno, te digo, de eso se trataba. La horquilla que tú presentas, Iñaki, estado de bienestar, reclamos afectivos al Estado, para mí es clave en estos momentos, por una razón. El Estado-nación, primero, es un híbrido, es un concepto doble, es un concepto que tiene una historia, que arranca de la paz de Westfalia, que acumula mucho lastre en su definición y que siempre ha vivido la incertidumbre de lo que describía Imanol Zubero mucho mejor y mucho más sintéticamente que yo. Tiene que ofrecer eficacia administrativa y burocrática, es decir, la parte Estado, a la que exigimos eso y en principio solo eso, pero a la vez debe satisfacer ciertas necesidades, insisto, y creo que son necesidades. Creo que no hay una diferencia sustancial entre las necesidades de afecto y de vínculo colectivo entre la tribu paleolítica o neolítica y el humano del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, no creo que una teoría de la evolución intraespecífica salde eso en términos de primitivismo o cosas por el estilo. Entonces, bueno, el Estado-Nación ha llegado tremendamente herido a este tiempo por una razón, porque su capacidad administrativa se ve limitada por todo tipo de instancias supra- e infranacionales, extrapolíticas, presa, multinacional, etc. Todo ese magma que, bueno, que se está analizando, pero yo diría que todavía con un grado importante de incertidumbre, todo eso que se llama globalización. Digamos que la parte Estado se resiente y cuando la parte de Estado se resiente, con otros términos y con otro tipo de análisis, venía a decir lo mismo, creo yo, si no me equivoco en la lectura Saskia Sassen, cito en el libro, cuando resulta que la parte Estado se resiente y no puede satisfacer ciertas necesidades que además habían sido garantizadas y que formaban parte del estado de bienestar y que habían generado una rutina de futuro asegurado, entonces es cuando se demanda a la parte nación que se haga más presente. Entonces, la parte nación en muchas ocasiones aparece como esa especie de egoísmo compartido que dice estado de bienestar sí, pero para nosotros. Cortamos por aquí. Vamos a ver. Estamos en el día después o dos de un día en cierto sentido aciago, donde un partido que en ciertos aspectos, no en todos es deplorable, y eso sí es una toma de postura, y en algunos claramente neonazi, ha logrado la representación directa, digamos, por voto depositado de cerca de 6 millones de alemanes. Digamos que lo que se trata es de, no quiero decir con esto que tenga razón en el análisis, pero bueno, en muchas cosas la explicación es esa. Dado que el Estado alemán, que no es precisamente un Estado tercermundista, no puede satisfacer todas las demandas legítimas en términos de bienestar. Es cierto que, por decirlo rápidamente, de la Alemania en la que yo vivía, la Alemania actual, digamos que hay ciertos estándares que se consideraban asegurados que se han ido recortando. Y entonces, bueno, se nota el recorte. Y bueno, pero hay una solución. La solución no pasa por universalizar el estado de bienestar. Vamos a ver, uno podría advertir, bueno, si el estado de bienestar es, además de técnicamente posible, moralmente legítimo, eso pasa si y solo si es universalizable. O sea, el estado de bienestar contra X, contra África, contra Asia, contra quien sea,
Es una contradicción en los términos. Eso es lo que se trata de mostrar. No decir si es preferible, si queremos, pero ¿qué haría usted? ¿No protegería usted a su hijo? ¿No le guste que estén asegurados los de su barrio? ¿No prefiere que trabajen los españoles antes que los marroquíes, etcétera, etcétera? ¿No? Vamos a analizar el concepto. El concepto de estado de bienestar se convierte en un malestar del Estado y un estado de malestar cuando se trata de un Estado que reacciona contra el bienestar posible y necesario de otros. Digo, de eso se trataba. Entonces, claro que el bienestar, el estado de bienestar, conforma comportamientos conservadores, que parecen perfectamente razonables, diciendo, bueno, la pulsión inicial es conservar aquello que hemos conseguido, una continuidad histórica que me parece un poco falaz, en muchos casos diría que se trata de conservar aquello que nos han conseguido, no tanto nosotros, digo, aquello que nos han conseguido y que nosotros vemos dramáticamente que se pierde. Bien, ese es el problema, por decirlo de alguna manera. ¿La solución pasa por el blindaje? O sea, ¿pasa porque las pulsiones conservadoras se conviertan en argumentos reaccionarios y finalmente en prácticas xenófobas? Bueno, lo que yo estoy intentando mostrar, no sé si demostrar, no. Estoy intentando demostrar es que no, es que, por decirlo de alguna manera, toda política digna, y desde luego la del estado de bienestar, incurre en contradicción lógica y performativa si resulta que provoca un cierre de fronteras o actitudes a las que no solo cabe, actitudes estatales o de la Unión Europea, a la que no solo cabe calificar de cicateras, como el incumplimiento de, incluso en este caso, el incumplimiento de un contrato que ya de por sí era poco autoexigente y que encima se incumple, ¿no? Entonces, de eso se trata, de cómo, primero, el impulso progresista en situaciones de mal llamada crisis se convierte en pulsión conservadora y cómo la pulsión conservadora puede, no necesariamente debe, puede generar políticas, digamos, de blindaje fronterizo, además con el dramatismo del muro de México, de las cuchillas en la valla de Melilla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final dice uno, bueno, cuando el aditamento necesario del estado de bienestar es eso y las actitudes que lleva consigo, ¿no? Y las formaciones políticas que lo defienden y los conceptos que se presentan en el debate, lo que se trata es de decir, señores, algo está mal. Digamos que hasta donde llego yo, decir, algo está mal leído, algo se ha entendido mal. El estado de bienestar no era esto. O sea, si el estado de bienestar o el progreso tienen límites geográficos, entonces, es decir, alguien me dirá, hombre, pero es que están históricamente situados. Es cierto, la historia, la sociología, etcétera, hablarían desde otro punto de vista. Digo, bueno, pues es que el estado de bienestar o el progreso no son estado de bienestar y progreso, desde un punto de vista lógico, si se cierran a una universalización posible. Es más, si no son universalizables, en los términos que sea, habrá que hacer los ajustes que sea. Habrá que ahorrar, habrá que pedir menos, habrá que acostumbrarse quizá a vivir con menos, etcétera, etcétera. O sea, si no son universalizables, entonces son una trampa conceptual y una trampa moral. Sí. En todo caso, y solo por plantear o por continuar la reflexión, pero en otra dirección, no en esta dirección que es muy preocupante, que planteaba Pachi, que yo soy muy dominante, pero en el propio libro de Pachi, Lanceros, y en otros trabajos de otros autores y autores, vemos que esa capacidad que tenemos, primero, esa necesidad que tenemos de construir identidades, colectivos, nosotros, es una necesidad que está ahí, y seguramente uno de los grandes problemas de la modernidad más racionalista fue pensar que podíamos vivir solamente como individuos. Hay elementos de conexión profunda que necesitamos, pero también nos enseña la filosofía, la ciencia política y la propia experiencia que tenemos mucha capacidad para montar y desmontar fronteras, ¿no? Y por tanto que las identidades pueden encogerse o pueden ampliarse en función a veces de coyunturas o de casualidades. Yo suelo recordar mucho una anécdota que cuenta un compañero, un politólogo madrileño, no diré su nombre para no comprometerle, pero él cuenta la anécdota de que su familia procede de un pequeño pueblo de Mallorca, que en los años 60 y 70, bueno, 60 sobre todo, y 50, cuando Guinea
era colonia española, pues emigraron muchos de ese pueblo a Guinea, ¿no? Algunos de ellos luego regresaron y otros se quedaron allí, por 2 generaciones incluso, ¿no? Se casaron ahí con mujeres o con hombres guineanos, etc. Bueno, pues uno de los nietos de uno de aquellos que salió del pueblo, en los años 70 quiso regresar al pueblo de su abuelo para conocerlo, ¿no? Y era mestizo, era negro, ¿no? Entonces llegó al pueblo y bueno, de repente pues ven un forastero, un otro, negro. Claro, pues, ¿quién será este? Todo el mundo, ¿qué hace aquí en un pueblo pequeñito que no había todavía mucho turismo y tal? Todo el mundo preocupado. Bueno, estuvo por ahí por todo el día y tal, y al mediodía pues cuenta que entró a un bar en el pueblo y que se hizo el silencio con las películas del oeste cuando entra el forastero y tal, y cuando él se acercó a la barra del bar en perfecto, y aquí no quiero líos lingüísticos, mallorquí, catalán, o sea, en perfecto catalán, porque se lo había enseñado su padre, que es su abuelo, pidió un café. Y cuando le escucharon pedir el café en mallorquino, en catalán, dijo, ahí va, pensábamos que era usted negro. Entonces, quiero decir, a mí eso, porque también lo dice Pachi, ¿no? Dice, claro, el ser humano es un animal identitario, se identifica desde con, pero también contra la familia, la tribu, el lugar y su religión, las costumbres y fantasías, ¿no? Ahí, y eso también lo volvería otra vez a vincular con el tema de la fragilidad, ¿no? Cuando nos descubrimos compartiendo algo, todas y todos hemos sido migrantes, todas y todos somos hijos de un arameo errante, también en la guerra sufrimos mucho, yo también he pasado no sé qué, o sea, cuando de pronto, más allá de lo que puede ser la lengua, el aspecto, la cultura, descubrimos cosas que todas y todos podemos compartir, pues las fronteras de pronto se vuelven absolutamente sutiles o desaparecen, ¿no? A mí eso me da una cierta subida de esperanza, ¿no? Tampoco se trata de eso, pero yo sí creo que realmente una de las grandes virtudes que tiene el libro, al menos tal y como yo lo he leído, no sé si tal y como lo ha escrito Pachi, es que es muy comprensivo con cómo somos los seres humanos. O sea, en ese sentido no es nada moralista, porque nos dice cómo somos, ¿no? Y somos, pues como él dice, necesitamos a veces eso, queremos defender lo nuestro, tenemos miedos. Algunos de esos miedos están provocados de manera insana, otros son miedos que generamos nosotras y nosotros pues, de muchas formas, algunos están muy mal gestionados, algunos están muy mal dirigidos, pero somos así, ¿no? Y de alguna manera lo que nos dice es, bueno, pues sabiendo que somos así, no nos creamos que somos la leche, que somos solamente razón, asumamos esto, intentemos gestionarlo de la manera más humana posible, ¿no? Bueno, a mí esto sí me queda también cuando leo el libro. Pues como... Sí. Eso es una cosa, ¿no? Es que, claro, efectivamente a mí el tema de la identidad me preocupa, pero bueno, me preocupa como otros tantos, ¿no? Es decir, ahora, no sé, ahora mismo, ya que he acabado esto, estoy más preocupado por la teoría del agua de Leonardo da Vinci. Pero digo, el tema de la identidad me preocupa. Y claro, cuando se trata de analizarlo, dice, bueno, ¿por qué se puede calificar de mala, perversa, falsa, errónea, determinada gestión de la identidad X? Mira, la catalana, la española, la islámica, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que el análisis de la identidad, si yo no me equivoco en el análisis y en la recopilación de la gestión histórica y la variación o las variaciones de identidad, arroja 2 cosas. Primero, que frente a, efectivamente, cierto, también hay que decir que muy poco, muy poco hiperracionalismo ilustrado. Al final, incluso, no sé, la ilustración más sensata hablaba desde una filosofía más razonable, ¿no? Cuando decía Hume que la filosofía era una conversación inteligente entre propietarios, además de reírse del asunto, decía, bueno, si no nos ponemos estupendos podemos llegar a ciertos consensos. O sea, por una parte, la identidad la pulsión identitaria es ineliminable, pero por otra parte la pulsión identitaria es, y bueno, perdonad el aparente dogmatismo, cuando digo es, no digo debe ser, es múltiple y es multiforme. O sea, la creencia errónea, antes que perversa, de que uno solo se identifica con su Dios, con su pueblo, con su familia, etcétera, etcétera, es una creencia errónea, es un análisis limitado, es falso. O sea, intentaba decir, no, es decir, primero, uno a lo largo, o sea, tomemos simplemente el plazo de un día, bueno, igual es muy poco, ¿no? Descontamos las horas de sueño y resulta que en el plazo de un día, según ciertos encuentros o desencuentros, muchas veces encuentros o desencuentros personales y otras a través de la lectura,
van variando determinados significantes y significados de identidad. Es decir, adelgaza el nacional, crece el familiar, el erótico, el filosófico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si uno observa al público, se observa a sí mismo, que es el público muy extraño, que pasa más tiempo con él, dice, bueno, o sea, no resulta que la identidad es una frecuencia que tolera intensidades y que entonces la no es la, sino las, y no resulta que es una trampa, digamos, el profesionalismo identitario, que dice yo soy solo y únicamente catalán, soy solo únicamente católico full time, etcétera, etcétera, etcétera. No, resulta que igual, no, dice, bueno, igual resulta que las identidades son dimensiones de pensamiento, de afecto, de conducta, etcétera, etcétera, con las que se puede dialogar. Y además no son identidades con, sino identidades hacia, identidades desde, identidades contra. Con lo cual, dice uno, es cierto, la pulsión identitaria yo creo que es ineliminable. Es más, uno piensa que incluso, o sea, démonos cuenta, ahora cuando se habla de la robótica, de la robótica de verdad, ¿no? De la robótica que ya se está haciendo en términos de nanotecnología, etcétera, etcétera, digamos, el gran problema de la robótica es imprimir afectos en el robot. Es decir, hacerlo no solo un animal racional, o un aparato, si queréis, racional, inteligente, igual eso ya es mucho decir para el robot en este momento, sino capaz de identificaciones. Y bueno, igual al robot se le puede enseñar a gestionar identidades múltiples. Yo creo que muchos de los problemas que nosotros, que el mundo tiene, es el de un cierto juliganismo y un cierto profesionalismo identitario, que es una de las aplicaciones, una aplicación más de lo que yo considero el principio más perverso y más falso de la historia política, que es el principio monárquico. En la página 100 de la traducción española del primer volumen de la historia de la sexualidad de Foucault, perdón por esta gilipollez erudita, dice una frase que esta sí es lapidaria. En la teoría política todavía no se ha decapitado al rey. Y resulta que el principio monárquico, el de la única identidad, el de la única patria, el único pueblo, etcétera, etcétera, es algo que sigue atenazando conciencias, cuando, insisto, lo que se trata, o lo que yo trataba de hacer, es no tanto de demostrar que es malo, por decirlo de alguna manera, eso va de suave, sino de demostrar que es erróneo. Es decir, no, usted tiene más identidades, no de las que cree, sino de las que está confesando en el momento en el que grita X. O sea, mírese usted a usted mismo una vez que salga de esta manifestación, una vez que salga de esta iglesia, una vez que salga de esta empresa, una vez que cierre la puerta de casa. ¿No? Es posible que cada contexto y cada encuentro genere, o sea, no hace desaparecer drásticamente, no se trata de un juego de suma cero, cero infinito, etcétera, etcétera, no. Se trata, ya digo, de intensidades identitarias, digamos, de una gestión más spinosiana que cartesiana de la identidad. Digo esto para que nos entienda y ya nos podamos ir. Es que, bueno, creo que estamos a punto de que nos echen, entonces, quizá una pregunta sí podríamos hacer, ¿no? Una o dos preguntas como mucho. La podemos sortear. Y respuestas así un poquito breves, porque es que si no, tendríamos que acabar siempre antes de las 9. Bueno, yo he llegado un poco tarde. Vale, llego un poco tarde y, bueno, de lo que he oído, pues me gustaría preguntarle, a ver, de todo el libro que ha hecho, ¿con qué parte se quedaría? ¿O cuál le ha gustado más? O no sé cómo explicarlo. Y cuando hablo de humillaciones, ¿se refería a que ha habido censura en su libro? ¿De alguna forma? No. La humillación, la única humillación realmente terrible, no, las demás son pequeños accidentes. Las humillaciones que te infringen los demás son poca cosa. Es la que se infringe uno mismo, porque se da cuenta de que no está a la altura. No, digo, cuando uno lee las pruebas del libro, dices, perdón, lo que yo quería era otra cosa, y a lo que he llegado es a esto.
simplemente, ¿no? Pero bueno, eso pasa siempre. De la misma manera que tiene razón Imanol cuando dice que una vez que yo mismo doy el nil ostat a la última corrección de pruebas, el libro ya deja de ser mío. Y efectivamente, en este diálogo, por favor, y esto lo digo con toda sinceridad, ¿no? Dicho sea de paso, la sinceridad no es un valor en la comunicación pública o está muy sobrevalorada. Yo soy un lector, entre otros, y no soy un lector especialmente competente. O sea, es más, prefiero pensar, además lo pienso, pero prefiero pensar que Imanol es mucho más competente que yo como lector de este libro. Y no sabría decir con qué parte me quedo. Si quieres que te diga la verdad, pero bueno, eso es manía. Soy incapaz de volver a leer un libro mío una vez que se ha publicado. O sea, de hecho, no he vuelto a leer absolutamente nada. Si quieres un poco las compañías que elige uno, ¿no? Es decir, el hecho de que en un libro X he estado trabajando un tiempo con Kafka, por ejemplo, y que Kafka me ha servido para introducir un argumento y volver a releer ese cuento al que Kafka no dio título y Max Brod lo tituló Comunidad, y piensa uno, mira, qué casualidad. Un poco las teselas que permiten pensar, o sea, que a la vez permiten dar una clase, preparar una conferencia, decir, fijaos en esto, etcétera, etcétera, y que finalmente permiten trazar un argumento que no deja de ser durante un tiempo propio, pero que lo es porque se ha apropiado de fragmentos ajenos. Entonces, yo, de alguna manera, cuando en mis libros alguien me recuerda lo que cito, digo, hombre, eso no está mal. De lo cual, vamos a ver, no es falsa modestia. La modestia es uno de los pecados que no cometo nunca. Te lo iba a decir fuera, pero te diría que hasta tal punto ya el libro no es tuyo que estoy preparando el guión para hacer la película. Bueno, una última pregunta, creo que nos da tiempo. Sí. Buenas tardes. Pregunto al filósofo, no a la persona. Usted justifica apertura de fronteras, el estado de bienestar universal, ser capaz de ceder, de perder cosas propias para que ganen otros. ¿Y eso cómo lo ve, cómo lo asume el filósofo que sale de su casa y cierra la puerta con llave? Ajá. Bien. Vamos a ver. Filósofo que cierra la puerta. Cierra la puerta, no con llave. Esto no doy pistas, no voy a decir dónde vivo, por si acaso. Claro, bueno, vive en un mundo que es el que es. Una de las butades, que no es tanto, que me gusta citar, y que la he citado muchas veces en clase de Wittgenstein, es que dice en un momento, me gustaría haber escrito un libro que se titulase El mundo tal y como me lo he encontrado. O sea, posiblemente si Wittgenstein hubiese escrito ese libro, habría sido un gran libro. El mundo tal y como nos hemos encontrado obliga a respetar ciertas leyes y aconseja cursar ciertas rutinas. Lo cual no quiere decir que uno justifique esas leyes y entienda que esas rutinas son las más adecuadas. De todas formas, lo que intento analizar aquí no lleva a una especie de evaluación indudablemente positiva de la condición humana. No. Entre la alternativa, digamos, de optimistas y pesimistas con respecto a la condición humana, yo soy Hobbes o soy Maquiavelo. O sea, no digo que todos los hombres sean malos, pero la mayoría. O sea, la cuestión es qué se puede hacer con eso, esto último dicho, solo con una leve broma. O sea, no pienso que es decir, que la condición natural buena del hombre no es un factor que haya que tener en cuenta a la hora de hacer teoría política. No digo que sea falsa, digo que no hay que tenerla en cuenta y que es preferible tener en cuenta la eventualidad del error, cuando menos. Por lo tanto, bueno, eso me haría, digamos, cauto a la hora de dejar la puerta abierta. Pero, por otra parte, el análisis que intento hacer, digo, no, vamos a ver, si se nos llena la boca, y por cierto, menos mal que se nos llena la boca,
con ciertos conceptos que además han tenido una mínima o máxima verificación institucional, sigámoslo hasta el final. Es decir, es comprensible. La pregunta que yo me hago inicialmente, y claro, finalmente yo firmo y tal, digo, es comprensible, es lógicamente consistente un estado de bienestar limitado ¿a quién? ¿A una nación, una clase, un barrio, una casta, una familia? ¿Cuánto estrechamos? Porque entonces el estado de bienestar ha existido siempre. Para algunos siempre ha habido estado de bienestar, que se apoyaba en un enorme malestar del Estado para todos los demás. Ahora, claro, resulta difícil entender que de la misma manera que hubo una ampliación de bienestar a través o a partir de las revoluciones burguesas, las únicas exitosas de la historia, a juicio de Marx, tiene o debe haber una ampliación que no solo sea que no solo afecte, por decirlo así, a las clases, sino a las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de hablar consistentemente del estado de bienestar es pensándolo como universalizable. Y luego, efectivamente, o sea, digamos, este es el lugar de la filosofía. Luego, efectivamente, alguien podría preguntarme, ¿y eso cómo se hace, cómo es técnicamente posible? ¿No hay limitaciones técnicas a la extensión conceptual del estado de bienestar? Entonces diría yo, no puede haber limitaciones técnicas. Habrá que hacer los ajustes necesarios. Es decir, hay cosas que, por esencia, existencia o cantidad, no son universalizables. Pero un concepto como el estado de bienestar se arruina si no se lo piensa a la vez como universalizable. De la misma manera que los derechos humanos son autocontradictorios si no se los piensa como universales. Entonces, yo a lo que voy es a eso. O sea, si vamos a utilizar ciertas expresiones, frontera, miedo, derechos humanos, estado de bienestar, justicia, justicia transicional, justicia universal, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a estar a la altura de la demanda. Una ley puede ser injusta, pero cuando hablamos en términos de justicia hay que tener mucho cuidado con la palabra. La palabra justicia es una palabra que compromete mucho. Es decir, yo digo, de eso se trata. Creo que no es contradictorio lo uno y lo otro. Efectivamente, yo me comporto según las normas, las formas, o sea, las morales y los modales, como dicen los ingleses, las leyes, etcétera, etcétera. Sé que esas leyes tienen un fundamento. En muchos casos es un fundamento histórico. En otros casos ese fundamento es la resolución de un conflicto ganado por unos y perdido por otros. Hay cosas que son perfectamente situables. Ciertas manías de comportamiento todavía arrancan de la época del colonialismo. Es decir, el hecho de que yo viva según esas formas y esas normas no implica, más bien en absoluto, que esté, primero, de acuerdo con ellas y, segundo, que no pueda describir su genealogía. Es más, seguramente, además en una conversación relajada entre menos gente, seguramente podríamos llegar a la conclusión de que ciertos miedos que compartimos, ciertos usos que nos asustan, tienen una determinada historia. Por ejemplo, el de cerrar la puerta con llave. A mí, si me permite, sí, Pachi, y el inquiriente, que a mí también me conmueve esa pregunta, porque efectivamente las contradicciones de nuestra vida son terribles, ¿no? Yo creo que es muy importante hacernos conscientes de ellas, ¿no? Pero si Wittgenstein, que yo no lo sabía hasta ahora, a la cama no te irás sin saber una cosa más, quiso escribir un libro que decía el mundo tal y como me lo encontré, a mí me gustaría que cuando vaya a morir me dé tiempo de escribir un libro que diga el mundo tal y como lo dejé. Y a mí me gustaría decir, lo he dejado un poco distinto de lo que lo encontré. Yo creo que eso es algo que queremos todas y todos, ¿no? Y efectivamente, yo creo que es una afirmación de realismo que nos... no sé quién decía, me parece que era Manuel Munier el que decía que cuando queremos hacer de ángel hacemos de bestia, ¿no? De bestia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que huir tanto de discursos impecables como implacables, reconocer efectivamente que vivimos en realidades muy contradictorias de las que participamos, incluso quienes firman libros tan hermosos como el de Pachi o como otros, pero bueno, que tal vez partiendo de ahí, de esas contradicciones, a mí sí me gustaría que cuando dejemos este mundo, digamos, bueno, pues mira, a lo mejor hemos conseguido hacer algo para que, pues no sé, si cerrar con
con llave o sin llave, o cerrar la puerta, ¿no? Pero para que el mundo sea un poco distinto y a veces no nos obligue a vivir en estas contradicciones, ¿no? A mí eso sí me interpela mucho la pregunta. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido una vez más y hasta pronto. Muchas gracias, de verdad.